Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Entonces voy a hablarte de un abismo. La palabra abismo del griego quiere decir abusos. Abusos. Y la palabra abusos quiere decir algo sin fondo. Abismo, algo que no tiene fondo. No tiene fondo. Abismo, de abnegación. Y buzos, profundidad. Profundo. Quiere decir que describe una profundidad insondable. Ese es el mundo inferior, donde se mueven ¿cómo se dice? Las regiones infernales. En este caso, como el abismo del Seol, la muerte, no tiene llenadero. Usted ve cuántos muertos hay en el mundo entero. Y eso no tiene llenadero. Entre más leche, más y más y más y más comen. Todo no tiene paradero. Se murió fulano y lo echaron allá y mataron tanto y no tiene. Abismo no tiene fondo. El abismo no tiene fondo. Y el Seol es la morada de los muertos. En el libro de Romanos, no lo iba a leer, pero lo voy a leer. Capítulo 10, versículo 7. Capítulo 10, versículo 7. Romanos. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Oh, ¿quién descenderá al abismo? ¿Qué te dije yo que era abismo? Un lugar sin fondo. ¿Quién va a ir a buscar allá en el abismo? Si no tiene fondo, ¿a quién van a buscar? ¿Ah? ¿A quién van a buscar? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, la mente. Cerca de ti está la palabra. Está en tu mente y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Mostrarle a la iglesia, a las personas, a las que vayan a leer la Biblia, que por mucho
que la persona haga como el hombre natural, el ser humano naturalmente. ¿Qué hace el ser humano? Con todo lo que hace anualmente, sus tradiciones, hacerle creer a la humanidad que de esa manera ellos van a alcanzar algún objetivo. Pero ¿cuántos años llevamos en eso? Al menos yo no tengo sino 23 años. Pero el resto de los años que se han venido haciendo cantidad y cantidades de actitudes, de cosas para tratar de mostrarle a la gente que de esa manera es que la persona puede alcanzar un alivio. Tradiciones, costumbres, como un abismo sin fondo. Porque eso no es de ahora. Eso no es de ahora. La cantidad de actitudes de idolatría, cantidad de religiosidad, cantidad de cosas. Oído, eso es como un abismo sin fondo. ¿Cuál ha sido la razón? La razón es sencilla. Sencilla es la razón. De esa manera se sostienen los sistemas, las organizaciones. ¿Con qué? Con la gente que no tiene vida en el espíritu. Con la gente que no tiene un conocimiento verdaderamente de lo que Él estableció y para qué lo estableció. En el libro de Lucas vemos otro ejemplo del endemoniado gadareno. En el capítulo 8 de Lucas, cuando Jesús estaba al frente, Él mismo llegó y se le arrodilló al frente de Jesús y le dijo: ¿hasta cuándo tú me atormentas? Él no lo estaba atormentando, sino que mire la figura. Este dormía en unos sepulcros, en algo inmundo, ¿verdad? La gente natural no podía hacer nada por él. Y quien estaba gobernando era una legión de demonios. Gobernaban la mente o la vida de este hombre. Entonces Jesús le dijo: bueno, ¿cuál es la razón de que tú tengas atormentado y cómo te llamas? Y le dijo: no, nosotros somos legión. Pero los mismos demonios hablándole a Jesús, entonces le dijo a Jesús: bueno, ha llegado el momento en que este hombre tiene que quedar libre. Él estaba en lo inmundo y lo inmundo es lo inmundo, y este hombre estaba santo, puro, lleno de la unción, limpio. Este dormía en los sepulcros, donde estaban prácticamente los muertos. Este venía del cielo a rescatar el alma de los que estaban gobernando a este hombre. Entonces le dicen: bueno, ustedes voltearon a ver, pero no nos vayas a echar en el abismo, dice el versículo 31. ¿Qué dice? Al abismo. Y más adelante dice que voltearon a ver el hato de cerdos y dijo: no, métenos ahí. Ellos necesitaban un cuerpo, ellos lo que no querían es, en el abismo no se iban a nunca más, que quiera la muerte de ellos, jamás. Yo no sé por qué, cuál fue la razón de que él les dio permiso que se metieran a un hato de cerdos. Se metieron al hato de cerdo y los cerdos se fueron ¿a qué? Al despeñadero. Se mataron los cerdos, pero ellos salieron de los cuerpos de los cerdos.
¿Ah? ¿Cuál es la razón? La razón es de hacer daño, de establecer su maldad en el mundo entero. Esa era la razón por la cual ellos no quisieron ir al abismo. El hombre quedó libre, tanto que cuando Jesús se fue a la barca, porque el pueblo comenzó a perseguir a Jesús por el favor que le había hecho al endemoniado este. Lo había dejado libre. Y la razón o el pago que le dio el pueblo, no vieron el milagro en el muchacho que quedó libre, sino que se mataron los cerdos. Entonces comenzaron a perseguir ¿a quién? A Jesús. No te queremos aquí, no queremos que vos no hagas nada. No. Vete de aquí más bien de la región. Le pidieron a él que se fuera de la región. Por el mero hecho de haber dejado libre, hacerle un favor a un muchacho que estaba predestinado para la salvación eterna. ¿Oído? Pastor, el muchacho ya no era salvo, no porque Jesús no había ido a la cruz del Calvario. Él necesitaba de su salvación personal y prepararse para la salvación eterna con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No nos eches al abismo. Desaparecían eternamente y para siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que ellos no fueran al abismo? ¿Por qué Jesús no los echó al abismo? Sabiendo que ellos iban a arruinar a la humanidad, iban a tener en conflicto a las naciones, iban a tener problemas, bueno, la razón es esta, que el Salmo 42:7, vamos al Salmo. Habla. Las naciones, los pueblos, las ciudades, todas viven en angustia. ¿Qué hace el salmista? Mire el versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Bramar, no habían tal vez aguas, estaban en sequía, habían problemas, conflictos. Así clama por ti, oh Dios, el alma. Hace una comparación del animal cuando no tenía agua, clamaba, empezaba a bramar para que le llegara el agua, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Preste atención al alma, la mente. Alma, mente, alma, mente, alma, mente. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en el versículo 7 dice: un abismo llama a otro abismo. En este caso, como hay sequía espiritual, ¿por causa de qué? De la maldad de los hombres. Porque los sistemas se sustentan de la inocencia del ser humano. Usted no ve al catolicismo como los ricos del mundo entero y los gobiernos le llevan dinero. Usted no ve en las iglesias evangélicas que cuando un empresario entra, lo primero que hacen es colocarlo en un puesto de privilegio que no sepa absolutamente nada, porque de eso viven, pretendiéndole a hacer entender a la persona que de esa manera Dios lo tiene en gran estima, cuando Dios está fuera de esa actitud. La maldad ha cogido tanto, pero tanto vuelo,
que el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, hay sequía, así clama a Dios el alma mía. Por ti, oh Dios, Dios, el único que puede resolver el problema de mi vida eres tú. Y en el versículo 7 dice: y un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El abismo de la necesidad, que no tiene fondo, porque usted ve el mundo necesitado, no lo ve. Los unos mendigando, los otros vendiendo bananas para subsistir, los otros vendiendo zapatos, los otros vendiendo tela, los otros vendiendo aquí, los otros ponen una tienda, los otros ponen un negocio, porque no hay, eso es como un abismo. No hay quien se sacie. Entonces ahora el abismo de la necesidad, porque sabe que el único que puede sustentar, abrigar, nivelar la situación es Él. El abismo de la necesidad llama al abismo de la abundancia. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la cantidad de problemas, conflictos y angustias. Y eso es lo que Él dice ahí. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Dolores, peligros, escasez, momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos difíciles, momentos de toda clase. Y por eso Él dice, el abismo de la necesidad llama al abismo de la abundancia. Porque Él tiene abundancia de paz, de reposo, de poder, de confianza, de todo. De todo. Y eso es lo que dice ahí. Un abismo llama a otro, ¿verdad? Al otro abismo va hacia la necesidad, llamándolo. Dice bien claro: porque todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué puede esperar una humanidad que le ha dado la espalda a Dios y empieza a creer en las costumbres, en las tradiciones? Entonces, oído. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? En vista de toda esta indiferencia con Dios, observa los ejemplos y observa el favor de Dios. Dios sana al endemoniado y la gente, en vez de glorificar a Dios, pusieron la mirada en lo material y le dijeron a él que se fuera de sus contornos, que saliera de sus contornos, que saliera de ahí. Ahora observa al salmista, la expresión del salmista. Así como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y qué dice? El 7. Un abismo llama a otro abismo a través de sus cascadas. ¿A través de qué? El abismo de la necesidad llama al abismo de la abundancia. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque han pasado momentos, el salmista ha pasado momentos difíciles, pero eran los problemas que Dios mismo le permitía pasar. Entonces él dice: todas tus ondas y tus olas han pasado por mí. Entonces ahora observa lo que Dios va a hacer, lo establecido. Ellos podían escribir: me vino quebrantamiento tras quebrantamiento, por eso te busco. Pero la humanidad hoy en día, que le ha sido indiferente a Dios y ha guardado una cantidad de idolatría, de mentira, de engaño, de toda esta cantidad, entonces Dios le permite al profeta Ezequiel escribir, como a Jeremías también,
A toda esta gente le llegará el momento de quebrantamiento. ¿Con qué propósito? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 7, versículo 26. Y observa que no está hablando en pasado, sino en futuro. Dice, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Vendrá. ¿Y qué más? Y habrá rumor sobre rumor. ¿Y buscarán qué? Respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Quiere decir, al futuro vendrá quebrantamiento sobre quebrantamiento. Quiere decir dolor tras dolor, problemas, conflictos. Decíamos en estos días nosotros sentados allí que Dios, que pasó RCN, cómo un temblor había destruido a Popayán. ¿Y qué hicieron los hombres? Lo volvieron nuevamente a levantar. La volvieron nuevamente a edificar. La volvieron nuevamente a edificar. Y así es cuanto Dios le haya hecho. Haya pasado lo que haya pasado, el hombre nuevamente otra vez vuelve a desafiar a Dios. Entonces, ahora, ¿para qué es el quebrantamiento que tiene que buscar? Usted ve que a una familia le matan uno o dos y ellos siguen iguales, rezándole a las ánimas, llevando al cementerio flores, ya un muerto, ¿qué? Un muerto ni ve ni nada. Porque eso fue lo que le enseñaron a ellos. Usted ve que al uno lo roban, lo chuzan y en vez de buscar, de regresar, bueno, ¿por qué me vino esto? ¿Cuál es la razón de que me vino esto si yo no hago mal? Yo no, bueno, eso no es el objetivo de uno, tratar de justificarse. Ahí dice, quebrantamiento tras quebrantamiento le vendrá a esta gente. ¿Para qué y cuál es el fin? Con el fin de que busquen a Dios, de que sus vidas regresen a Dios. Ese es el propósito del quebrantamiento. Porque la maldad del ser humano en el mundo entero se ha extendido de una manera increíble. Ya mire, observe una criatura de 13 años matar a una persona adulta con un revólver. Yo me siento ahí en el balcón a observar, a oxigenarme, a que la mente de pronto se oxigene cuando salgo de hacer los estudios. Y veo pasar muchachos de 13 años ya delicados. Me decía mi esposa, ¿se acabaron los hombres? Pues ¿cómo vamos? ¿De verdad que se acabaron los hombres? ¿Ah? Niñas, 13, 14 años, y que, no, yo no quiero hombre, yo quiero es una mujer. ¿Ah? ¿Hacia dónde vamos? A lo profético. Eso es lo profético. Eso es lo profético. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la familia nunca se dignó verdaderamente, ni los padres, a decirle a sus hijos que buscaran a Dios. Nunca. La descomposición familiar. Mire los métodos que los gobiernos hacen para tratar de restaurar a la juventud. Las cárceles están llenas. Los cementerios supremamente llenos. Los hospitales llenos. Los gobiernos, a todos los gobiernos del mundo entero viven en confusión.
Dolor tras dolor, llanto. En esas noticias no se ve sino lágrimas, dolor, muerte, desolación, de todo, pobreza, de todo. Pero Él lo dice. Él tiene que permitir eso. ¿Con qué fin? Con el fin de que busquen sinceramente al profeta de Dios que los puede edificar. Pero Dios les dijo, al profeta se le fue la palabra, se le fue el anciano el consejo, se le fueron todos. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué tiene que hacer la gente? Salir a buscar de una manera seria a Dios. Desafortunadamente hoy en día, tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica lo que han hecho es un negocio, un comercio. No han podido edificar a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Porque a la gente le da miedo hablar la verdad. Porque si hablan la verdad los matan. Entonces, ¿dónde está la protección de Dios si Dios es amante de la verdad? Y eso es lo que Él dice. Que Dios necesita que ellos regresen para que Él los pueda formar. Han oído. Bueno, yo no llevo tantos años. Pero han oído. La palabra la han oído para que regresen, para que Dios los forme, y lo que han hecho es tirar la palabra a un lado. Mire el sistema religioso. La gente quiere subsistir con sus propias fuerzas, y cuando está agotado, cuando ya se ven debilitados, cuando ya no tienen verdaderamente aliento de nada, entonces van a decir, ahora sí a buscar a Dios. Sin embargo, Dios está ahí para fortalecer a cualquier persona. Siempre y cuando la persona vaya a tomar a Dios en serio. Entonces Dios dice, tranquilo, yo lo voy a circuncidar por la palabra, porque el mismo trato que he hecho con mi pastor o con mi profeta o con el maestro, con el rey, con el sacerdote, lo voy a hacer con todos los que se acerquen a mí. ¿Aló? ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos a leer todo para que quede grabadito. Entonces, el versículo 26. ¿Vendrá quebrantamiento? ¿Sobre qué? Coma. ¿Y qué es un quebrantamiento? Dolores, sufrimientos, necesidades, problemas, conflictos. ¿Cuál es la razón? Que desecharon a Dios y se han ido por las ramas a tratar de alcanzar, de buscar cómo vivir. Cuando no les llega una enfermedad, les llega un dolor. Cuando no les llega un dolor, les llega una calamidad. Cuando no les llega una calamidad, la persona, quién sabe, no sabe para dónde va. Que no quisieron o nunca han querido que Dios los forme. Porque desafortunadamente, tanto el profeta como el pastor, como el ministro, como lo que sea a nivel mundial, se han corrompido. Se han ido por lucro. Se corrompieron sus conciencias. Les vienen unos ejemplos que Dios escribe aquí. Cómo Él tiene que quebrantar tanto al pueblo de Él que lo busca, como a la gente de afuera que le pertenece a Él. Oído, en el libro de Jonás, que no lo iba a leer, pero bueno, lo voy a leer. Jonás. Jonás. Capítulo 2. Versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, dice Jonás. ¿Qué lo echaron? Al mar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tus ondas. Quiere decir que Jonás reconoció que su castigo procedía de Dios.
Es lo mismo. Escúcheme. Entienda una vez por todas, por favor, que cuando a cualquier persona que busca a Dios le llega una calamidad, enfermedades, escasez, problemas, recuerda que ahí está parado Dios. A nosotros no nos puede atacar ni diablo, ni infierno, ni nada, sino Dios. Reconoció Jonás que su situación no era la mejor y que Dios había tomado cartas en el asunto para hacerlo obedecer. Entonces Dios tiene que usar ese método. Dios tiene que usar ese método. Otro ejemplo, Salmo 88. Versículo 3. Dice el salmista: porque mi alma está hastiada de males. Imagínate. Y mi vida cercana a la muerte. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Describiendo que sin Dios no paga vivir. Compartía yo con mi esposa y en las noches nos estamos ahí a dialogar. Y yo no hago sino decir, bueno, y hospitales, bueno, pero charlando en mi gobierno, a decir así, tendrán que cerrar los hospitales. Porque no habrán enfermos. No habrán enfermos. Ni tampoco la gente se va a morir. Porque los ángeles de Dios van a estar a favor de uno. ¿Qué está hablando el salmista? Está describiendo que ya su vida no le importaba. De tanto muerte y tanta maldad, tanta cosa que había hecho. Recuerde que ese fue el que mandó a matar a Urías por quitarle la mujer, cayó en adulterio. El salmista, oído, mi alma, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Está describiendo que estaba a punto de llegar a su fin la vida de él. ¿A dónde él iba? Al abismo, sin fondo. Versículo 4 dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como el hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Todas sus ondas. Dificultades, problemas, angustias, todo eso. Pero la gente no presta atención, la gente toma las cosas como pasajeras. Pero llega el momento en que la persona no se para más. Y ahí es donde desea la muerte. ¿Para qué uno vive así? Sabiendo que el que puede parar o ponerle fondo a ese abismo
de maldad, de escasez, de actitudes negativas, pesimistas, mentirosos, engañadores, apariencia, todo eso es el Señor. Observa otro ejemplo. El apóstol Pablo, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Este es el abismo de Dios. Versículo 25. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros, ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si eso le estaba pasando al perito arquitecto de la gracia, ¿qué podía esperar entonces de las iglesias? ¿Ah? De la gente que iba a las iglesias. ¿Qué se podía esperar? Si eso le estaba pasando a él, que tenía la unción, que tenía la vida del Espíritu Santo, que lo habían llevado al tercer cielo, le habían mostrado la seca y la meca y todo, y estaba viviendo eso, ¿qué será de la gente que no tiene espíritu? Que no se preocupa por crecer, porque cuando le llegue la dificultad, el problema, tenga unción y pase por alto eso y siga adelante, y estoy cada día más fortalecido, cada día más expresando lo que he recibido, voy para adelante, estoy parado en mi brecha. ¿Qué será de esta gente que de vez en cuando busca a Dios? Por favor. Hasta lo profetizado. A toda esta gente, tanto a los de afuera como a los de adentro, les vendrá quebrantamiento tras quebrantamiento. Y el quebrantamiento es dolor, tristeza, de saber que tuvo tiempo de aprovechar, de dejar que Dios funcionara en su vida, creciera, madrugara, estudiar. Así no esté metido en la iglesia, pero estar cerca cada día, creyéndole a Él que Él es el único que puede parar cualquier maldad. Siempre estar, no esperar uno el momento que le llegue difícil para buscar a Dios, sino estar anticipado. ¿Para qué esperar que llegue la enfermedad? Sabiendo que Él se la llevó, ¿por qué no me paro a declarar? ¿Para qué esperar que llegue la escasez, el problema, los conflictos, sabiendo que Él toda esa maldición se la llevó en la cruz del Calvario? Que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, tanto espiritual como materialmente. ¿Por qué esperar el dolor cuando Él se lo llevó en el cuerpo? ¿Por qué esperar cualquier dificultad en la familia cuando Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? La garantía está en que dice el Salmo 91:10, ningún mal vendrá sobre la cabeza y ninguna plaga tocará tu morada. Pero hay que estar ahí bramando, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas. Así clama hoy por ti el alma mía. Hoy vengo a la presencia tuya, porque solo en ti puedo hallar yo complacencia, gozo, paz, reposo, confianza. Necesito en que tú pastorees mi vida en esta mañana, en este día. Pero no esperar la dificultad, el problema para buscar a Dios. ¿Verdad que sí? Dame un aplauso al Espíritu Santo. Pablo, perito arquitecto.
pasándole todo esto, también al cristiano le pasa todo. Yo he experimentado tantas y tantas cosas. Si yo no estuviera aferrado al Señor, Dios no me hubiera predestinado a mí, yo no estaría hoy contando esto. Porque cosas han pasado y el propósito es de que cada situación que le venga a uno, lo primero que uno debe hacer es buscar al Señor. ¿Por qué esto? ¿En dónde fallé? ¿Cuál es la razón? No quiero ser indiferente contigo. Necesito amarte como tú me has amado a mí con amor eterno. Muéstrame en dónde fallé yo para no volverlo a hacer. Pero eso reiterado y reiterado y reiterado, llega el momento en que entra también al abismo de la angustia, del padecimiento, del sufrimiento. Y sin embargo, cuando uno está llegando, tocando ya a fondo, sin embargo se aparece él y le dice, yo estoy aquí en la escena profética porque yo di mi vida por ti. Y vengo solamente a ¿qué? A rescatar tu alma para que tú vivas y vivas conmigo eternamente y para siempre. Eso hizo Pablo. La maldad se ha incrementado. Proverbios 6:14 dice, perversidades hay en el corazón del ser humano. Anda pensando en todo tiempo en el mal. ¿Siembra qué? La discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado. ¿Ah? ¿Y qué más? Y no habrá remedio. ¿Qué trata de hacer Dios? De poner la palabra en mi vida para hacértela llegar a ti, para que tú no vayas a esperar esta situación, sino que tú sepas que en el momento que estés pasando dificultades, problemas, regresa a Él y pregúntale, ¿en dónde yo estoy fallando? ¿Cuál es la razón de que yo esté pasando por esto? Entre más te busco, ¿cuál es la razón? Has oído y has oído, pero nunca has hecho. Y yo lo que necesito es de que tú oigas, que tu oído esté bien circuncidado y tu corazón, tu mente también circuncidada, para que guardes mi palabra, porque el que guarda mi palabra conmigo vivirá eternamente y para siempre. ¿Verdad que sí? ¿Dice o no dice? Entonces él está tratando de ¿qué? De que a ti, que cuando te llegue cualquier calamidad, en vez de ponerte a decir, ay, estoy así, estoy aquí, salgas tú a buscarlo a Él. No esperes que llegue. Y cuando ella llega, ya tiene que pasar. ¿Por qué? Porque te ves firme en la unción. Te ves firme en la unción. Y al estar firme en la unción, entonces tú dices, lo que querías era venirme a atormentar a mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que venga el quebrantamiento tras quebrantamiento? La maldad se ha incrementado. El ministro que aparenta ser de Dios se corrompió, se materializó. Todo es un negocio. Libro de los Hechos lo describe. Capítulo 13. Voy terminando. Hechos. Capítulo 13, versículo 9 y versículo 10. Dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿En quién? En el mago. Le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué le estaba diciendo? La verdad. ¿Sí o no? Observa que cuando uno tiene la unción, a uno no le da temor de nada. Porque la unción le hace hablar a uno, poner la palabra para que la persona o las personas o los que quieran engañarte, hacerte algo, sepan que ya tú te das cuenta. Y él dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Ah? Donde iba Pablo a hablar, llegaba él y le decía, yo soy más poderoso que lo que Pablo está presentando. Y lo enfrentó cara a cara. Lo enfrentó cara a cara. Esta es la razón, escúcheme, amado hermano. Esta es la razón por la cual hay tanta pobreza espiritual. Porque a la gente nunca le han edificado su mente, su alma. Jamás. Jamás. Cuando a uno le edifican, que eso es lo que Dios ha querido por siglos, transformar la mente de la persona para que ella sea una nueva creación. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero su mente está podrida completamente. Completamente podrida. Puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha gracia, mucha Biblia, siempre y cuando su mente no tenga la perfección que Dios tanto anhela, todo lo que él hace corrompe. Este mago tipifica eso. Las iglesias de ley hay magos, hay brujos, hay manipuladores y todo eso. Pueden ser muy hermosas, pero mientras estén en contra de lo establecido por Dios, todo está corrompido. Todo está corrompido. Aunque haya salvación para ellos, ellos son salvos. Eso, la salvación no se cuestiona. Pero lástima. Y tiene que llegar ese momento de quebrantamiento para que ellos puedan reconocer el Evangelio de Jesucristo el Señor. Y reconocer a Jesucristo plenamente como su único y verdadero Salvador. Entonces observa. Al venir a esto, en el Salmo 74, versículo 9. O sea, a mí es difícil que ya me persuadan. Difícil. Y le doy gracias al Señor por eso. Pastores que quisieron verme metido haciendo bulto, como para ir a manejar lo que Dios a mí me dio y me predestinó. Y es difícil. Ya es difícil. Difícil. Porque Dios me ha capacitado. Y como Él me ha capacitado a mí, yo quiero capacitar lo que Dios ponga alrededor mío, para que la gente aprenda a depender de Dios. No es que por qué Dios permite que me vengan todo esto. Bueno, te estoy mostrando que es la apatía de la persona, que en vez de estar bien preparada, anticipando verdaderamente su unción, para que cuando le llegue ese momento de la adversidad, la persona tenga unción y fuerza. O trate a alguien de engañarlo, de persuadirlo, porque a medida en que uno va creciendo, se le van presentando obstáculos y gente que trate de desestabilizarlo de su carrera a la persona. Créame eso. Y el objetivo es de que la persona no herede, que la persona sea uno más del montón, pero que no herede. ¿Por qué? Porque como ellos viven en una miseria completamente espiritual, entonces quieren ver a la gente también en la misma manera. Bueno, lo que te estoy hablando yo no te lo estoy hablando, lo está hablando el Señor. Dice 74:9. ¿Qué decían ellos? No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. ¿Ah? Ni entre nosotros hay quien ¿qué? Sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo Dios nos qué? ¿Ah? Ya no hay quien les diga. Pues ahí va difícil. ¿Hasta cuándo nos afrentará el angustiador?
¿Ah? Ha de deflamar el enemigo perpetuamente tu nombre por la calamidad que yo estoy. Mira que le echan la culpa a Dios. Se metió a ser cristiano, me metió a la gracia y la situación no, el culpable no es Dios, es la persona. Porque Dios todo lo ha previsto a través de la palabra. Es la apatía, la negligencia de la persona. Es la negligencia de la persona. Que no se ha preocupado por sentarse a estudiar, a comenzar a llenarse para poder ¿qué? Llenar su familia. Su familia. Entonces, es difícil. A través de todo esto, ¿qué es lo que Dios está buscando? Que se cumpla el libro de Amós 8:11. Eso es lo que está buscando Dios para este tiempo. Por eso yo te estoy diciendo, la unción que está en mí te está diciendo que esperes que van a gestarse cambios. Me estoy anticipando a lo que Dios vaya a hacer, pero que lo va a hacer, lo va a hacer, porque la palabra lo dice. La unción misma que está en mí te está preveniendo de lo que va a venir a la humanidad. Créeme que van a venir mucha gente de las iglesias a buscar la palabra. A buscar la palabra. Porque toda la vida les mintieron en diferentes lugares. Los trabajaron, les quitaron el dinero, funcionaron, se enriquecieron, los manipularon, pero nunca los edificaron para buscar verdaderamente lo de Dios. Entonces Dios nos da el privilegio a nosotros de ser pioneros de la palabra de Él, ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué te dije yo? Amós 8:11, ¿qué dice? Oído. Oído. Y espera eso. Y eso no está muy lejos. Eso no está muy lejos. Por eso, mira, ahora en la semana esta tradicional o la semana del negocio, yo no vi noticieros. Hasta el día sábado que me senté a ver el partido de Santa Fe, yo no sé, partido me vi, no más. Y el día domingo fueron a poner la misma porquería, siempre apagué eso. Esperé el partido de las 5 de la tarde, no más. Pero yo no sabía por qué. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué siento yo celo? Porque es que yo soy pueblo auténtico de Dios. Y el pueblo auténtico de Dios siente celo de ver de la idolatría como está metida hasta en los huesos de las personas. Entonces va a haber hambre. Va a haber hambre y sed van a buscar la palabra. Y esto no es para la gente de afuera, esto es para la gente que está metida dentro de las iglesias. Vendrá quebrantamiento tras quebrantamiento. Allá le dijo Lucas 15:14, observa, Lucas 15:14. Que a la gente le gusta bananear y bananear y bananear, y Dios conoce la mente y el corazón de la persona. Dice la comparación de los dos hijos, el hijo pródigo y el religioso. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Es lo mismo. Que el hambre se va a presentar, hambre de la justicia de Dios, de la palabra. Gente que no tomó nunca las cosas en serio, es la que se va a coger la cabeza. ¿Qué está haciendo Dios? A través de mi boca, advirtiéndote lo que viene, porque estamos en el primer año del calendario de Dios. ¿Qué pasó? Ya a ti no te pueden engañar, porque ya tú tienes a Cristo.
¿A quiénes engañan ellos? A los que no tienen a Cristo. Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahora lo tenemos a Él. Allá nos podían manipular, ya nosotros no nos pueden manipular. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 5. Esto es lo que hay hoy en día. Por la mentalidad de toda esta gente corrompida que se ha metido a predicar un evangelio por comercio, por negocio. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. ¿Ah? Apártate de los tales. ¿Usted no ve que todo lo venden en las iglesias hoy en día? Hasta una hojita. Hasta una hojita. Porque todo se materializó. Todo. Ya las reuniones nadie llega a oír la palabra porque ya valen 50, 60 mil pesos la entrada para ver predicar a una persona. ¿Ah? Con el privilegio de que le dan un vaso de agua. ¿Para qué? 60 mil pesos por una entrada a oír. ¿A quién? A un negocio. Este es el tipo de gente que hay en el momento. Pero Dios, que es Dios y es eterno y es poderoso, sabiendo que hoy en día hay mucha pobreza, tanto espiritual como material, Dios regresó ya para nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros ver la gloria de Él. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Diga conmigo, ya la tuvo. Enviando a Cristo. Sepultará nuestras iniquidades. Diga, ya las sepultó. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Diga, ya nos quitó el pecado. ¿Ah? Ve, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. ¿Tuvo o no tuvo misericordia de ti? ¿Cierto que es un privilegio? ¿Tendrá misericordia del que regrese a Él? Obvio, porque eso es lo que Dios quiere, que estemos nosotros bien afinaditos. Entonces ahí el abismo de la necesidad llama al abismo de la abundancia. ¿A través de qué? De la palabra que ha recibido la persona. Ahí te dejo yo esa enseñanza para que tú la medites, la comas y puedas sacarle provecho y Dios pueda bendecir tu vida y tu necesidad. De tanto lo que tú anhelas, estamos en el tercer día del primer mes del año de Dios. Amén.